El Evangelio según Jesucristo, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oremos, amada iglesia. Padre eterno, te agradecemos por el privilegio que tenemos de reunirnos en este lugar para adorarte, para elevar cánticos de adoración. Y ahora estamos delante de tu palabra también, como una forma máxima de adoración. Queremos escuchar tu voz. Háblanos, enséñanos. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento. Haznos ver la necesidad más urgente en nuestras vidas. Para aquel que está sin Cristo, que pueda ver la bendita y gloriosa esperanza que hay en Jesús, tu Hijo amado. Usa tu palabra, Señor, a pesar de quien predica. Que tu nombre sea exaltado y tu iglesia sea edificada, que haya un gran gozo en nuestros corazones. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Y amén. La semana pasada nosotros veíamos cómo Marcos nos daba de manera breve una introducción de cómo Jesús había sido llevado al desierto, a ese desierto inhóspito, donde fue tentado ahí por Satanás, el enemigo de nuestras almas. Marcos también nos decía en el verso 13 cómo Jesús nuestro Señor de una manera gloriosa y poderosa había salido victorioso de aquella tentación. Aunque nosotros vimos que fueron 40 días de tentaciones. Jesús salió ahí victorioso a comparación de Adán, el primer hombre sobre la tierra, el cual sucumbió por el mismo tentador. Adán no pudo soportar la tentación y por eso la humanidad sufrió las consecuencias. Y Jesús tenía que ser expuesto precisamente a ese mismo tentador, pero Jesús sí lo derrotó, mostrando una vez más que Él era Dios. Por tanto, hasta ahí, hermanos, lo que hemos visto, tenemos 3 acontecimientos, los cuales cercioraban que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Para los que no han estado en la serie consecutivamente, hemos visto que el precursor fue profetizado desde el Antiguo Testamento, o sea, Juan el Bautista. Él apareció como una voz que clama en el desierto, preparando el camino para la aparición pública, la aparición de Jesús ante el pueblo de Israel. Así se cumplió al pie de la letra lo que ya se había anticipado con anterioridad por los antiguos profetas. En segundo lugar, como otra prueba contundente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, fue en su bautismo. Recuerden que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo vino, posó sobre Jesús. Posteriormente el Padre habló desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Así es de que ahí teníamos el segundo acontecimiento, dando Dios veridad o dando veracidad, acerca de Jesús, que era su Hijo y Él era Dios mismo. En tercer lugar vimos pues lo que acabo de comentar. Marcos de manera concisa escribió la tentación de Jesús. Recuerden que nosotros tuvimos que ir a los evangelios sinópticos y nosotros dar un vistazo donde vemos de una manera más amplia cómo acontecieron esas tentaciones. Es así, mis amados, como llegamos entonces a este día
en el pasaje que hemos leído en estos dos versículos, verso 14 y 15 de Marcos, el inicio del ministerio de Jesucristo, el cual consiste en su predicación. Jesús aparece acá, pero ya predicando. Y aquí es donde vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Lo primero que nosotros podemos observar en el texto es que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Observe el verso 14. Después que Juan el Bautista, fue encarcelado, es que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es muy importante entender de entrada que aquí hay un contexto. Vamos a entender algunas cosas de principio para nosotros tener un mayor entendimiento de este pasaje, hermanos. Desde el bautismo de Juan, desde el bautismo de Jesús hasta este momento, hay un tiempo de aproximadamente 8 o 9 meses. ¿Ok? Entonces, entre el verso 13 y 14 han pasado aproximadamente 8 o 9 meses. Por tanto, como podrán darse cuenta, Marcos no nos da detalles de qué es lo que hizo Jesús durante esos 8 o 9 meses. Marcos no nos da detalles. Recordemos que no es la intención en abundar en detalles, sino de manera resumida darnos lo que Él ha hecho. Así que los evangelios sinópticos nos ayudan para nosotros poder entender ciertos aspectos que, por ejemplo, no encontramos en Marcos. Solo para traer a su mente lo que ya habíamos comentado en anteriores enseñanzas, es de que cada evangelio sinóptico presenta a Jesús desde perspectivas diferentes. Y ustedes recordarán desde la introducción yo les comentaba de que es más o menos, para que lo entendamos, 4 perspectivas diferentes, los 4 evangelistas, como cuando nosotros vamos a hacer caminata a la montaña. ¿Recuerdan que les había dicho eso? Si vamos 4 personas, subimos la montaña, cuando bajemos, nosotros vamos a tener 4 diferentes perspectivas. Alguno le llamará más la atención la altura, pondrá más atención a la altura, otros a las rocas, y así, 4 diferentes perspectivas. Así es de que los evangelios sinópticos son 4 perspectivas diferentes acerca de Jesús. Cada uno de ellos tenía un propósito específico y es por eso que cada uno de ellos escribió lo que consideraron bajo la inspiración del Espíritu Santo escribirnos. Es por eso que Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como un rey o el rey a la audiencia judía. Lucas presenta en su evangelio a Jesús como el hombre, el 100% hombre, el hombre. Juan como el verbo encarnado a los hombres. Y Marcos, ¿cómo lo presenta? El rey que se hizo siervo, el cual vino a servirnos. ¿Y quiénes son los destinatarios? Pues los romanos. Bueno, pues Marcos nos dice que una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, fue que Jesús vino predicando a Galilea. Por tanto, aquí surgen 2 preguntas y les voy a responder de entrada. ¿Qué fue lo que Jesús hizo durante esos 8 o 9 meses entre la tentación de Jesús en el desierto por el diablo y la aparición en Galilea predicando? ¿Y por qué Juan fue encarcelado? Y la respuesta o la pregunta número 1 vamos a responderla. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Bueno, pues lo que hizo Jesús es que sabiendo, como dice en Lucas 4:24, teniendo entendimiento Jesús, que no hay profeta en su propia tierra, no hay honra en su propia tierra, pues Jesús lo que hizo es irse de ahí. Aquí en Judea, en el lapso de 8 o 9 meses, Él hace muchos milagros. Durante esos 8 o 9 meses Jesús estuvo haciendo milagros. Después nosotros también los estaremos viendo. Pero Jesús se dedicó a sanar a muchas personas. Mayormente eso es lo que estuvo haciendo. Entonces lo que sucedió al hacer muchos milagros es de que muchas personas comenzaron a seguir a Jesús.
La fama de Jesús se comenzó a extender por todas partes. Las personas ya habían escuchado. En todas las áreas recónditas de toda esa área, ya Jesús era muy famoso. Por eso es que Juan el apóstol nos dice en el capítulo 2:23 que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía durante las señales de milagros. Bien, pues ahí en Judea, en cierto tiempo, mientras andaba haciendo ese ministerio de sanidades, se cruza con Juan el Bautista. Acompáñenme por favor a Juan, rápidamente, si pueden acompañarme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 22. Dice lo siguiente. Juan capítulo 3, verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Esto es durante esos 8 o 9 meses, hermanos. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Observe, la gente viniendo a Jesús. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahí está, en ese contexto en Judea, hermanos, Juan predicando, bautizando y Jesús haciendo lo propio. Así es de que la fama de Jesús también se extendió y el resultado fue que comenzó a ponerse la cosa tensa en esas áreas. Imagínense, los dos ministerios, tanto el de Juan Bautista como el de Jesús, estaba creciendo, las personas estaban viniendo, tumulto de personas estaban viniendo acá. Así es de que las cosas se empezaron a poner tensas, tanto políticamente como religiosamente. Por un lado, por ejemplo, los maestros de la ley querían aprender a Jesús, le pedían información y andaban detrás de él. Y Juan Bautista, por su lado, fue encarcelado por represalias, ya que en una ocasión Juan el Bautista le dijo a Herodes Antipas: Juan, rey, tú estás en adulterio, fue y le dijo. Tú sabes que estás en adulterio con Herodías, la mujer de tu hermano, de Felipe. Imagínense la reacción que tuvo este hombre como rey. Inmediatamente quiso cortarle la cabeza. Ciertamente dice ahí Mateo 14, ustedes lo pueden leer, que Herodes en cierta manera tenía temor de Juan el Bautista porque sabía que era un profeta de Dios, sabía que era un hombre justo y santo. Pero posteriormente, ustedes saben, esta mujer tenía una joven y en una fiesta ahí le pidió lo que quisiese, o se ofreció en darle lo que quisiese. Y ahí la mamá, con la cual estaba adulterando con Herodes, pidió la cabeza de Juan Bautista. Y posteriormente Herodes la sirvió en un plato. Así es de que eso pasó posteriormente. Pero aquí está Juan encarcelado. Y aquí quedaron entonces respondidas, hermanos, las dos preguntas que hizo Jesús durante 9 meses y por qué Juan fue encarcelado. Bien, pues como la cosa estaba tensa, ahí Jesús lo que hace es alejarse de Judea. Jesús ya no quiso quedarse allá. Y esto para evitar peligros innecesarios y confrontaciones innecesarias. Y eso ya tiene muchas enseñanzas para nosotros, amados. Hay personas que son creyentes y les gusta andar en los problemas.
meterse en problemas donde no los llaman y según a veces diciendo es la voluntad de Dios y aquí nadie me va a parar. Hermanos, Jesús no era un hombre arrebatado. Jesús mismo dijo ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Jesús mismo lo dijo. Y Jesús, viendo que su vida en ese momento corría peligro y sabía obviamente que no era su tiempo, no va a buscar problemas innecesarios y lo que hace es que se sale de ahí. Así es de que una vez recorrida Judea se dirige al norte donde se encontraba la región de Galilea. Y ahí es donde aparece ahora Jesús predicando. Y ese es el contexto de nuestro texto. Habiendo entendido el contexto de este pasaje, entonces sí veamos en segundo lugar el Evangelio de Jesucristo. Como segundo punto, el Evangelio de Jesucristo. Volviendo a Marcos, dice nuevamente verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Dice Marcos claramente que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Hermanos, Galilea era una región, una comunidad, una ciudad también con un cúmulo de otros pueblos, pero esa región era conocida porque ahí vivía o se acumulaba la gran mayoría de personas humildes de la época. Eran personas mayormente rechazadas por la sociedad, rechazados por sus mismos compatriotas, por ejemplo los que vivían en Jerusalén. O sea, en Jerusalén pudiésemos decir en nuestro lenguaje coloquial, allá vivía la crema innata en Jerusalén y acá vivía el proletariado, si pudiésemos decirlo, porque así los trataban. Ustedes van para allá, ustedes son segunda clase. Y allá es donde vivían, en Galilea, personas humildes, despreciadas. Era una ciudad considerada incluso como la ciudad de las tinieblas. La conocían también donde vivía la gran cantidad de gentiles, gente pobre, despreciada, enferma y poseída. Por eso ustedes saben que cuando en una ocasión Felipe le cuenta a Natanael que han encontrado a Jesús, al Cristo del cual se ha profetizado en las Escrituras, ¿qué es lo que hace Natanael? ¿Qué es lo que contesta? ¿De Galilea puede salir algo bueno? Nadie pensaba que de Galilea pudiese salir algo bueno. Pues es en esa región precisamente donde Jesús comienza su ministerio de predicación. Ahí en ese lugar, ahí en esa comunidad, ahí donde están las personas más despreciadas, aquellas personas que viven en ese lugar de tinieblas. En segundo lugar, vemos que Jesús vino predicando o proclamando. Incluso, hermanos, predicar significa proclamar. Jesús era un predicador y él llamado a hombres fieles para hacer la misma tarea. Predicar, proclamar, no su propio mensaje, no su propia palabra, sino la palabra de Dios. Predicar la bendita palabra del Señor. Y hoy día sigue siendo la predicación el medio que Dios ha ordenado para la salvación de las personas. Eso no ha cambiado, amados. La predicación es el medio que Dios ha ordenado para la salvación de las personas, para proclamar ese mensaje de salvación. Y digo esto de entrada porque hay muchas personas hoy día que están teniendo un rechazo hacia los predicadores y hacia la predicación. Pero el mensaje no cambia. La forma tampoco. El mundo cambia. Pero el medio que Dios estableció para alcanzar a las personas por medio de ese mensaje es la predicación. Y es por eso que Marcos nos dice exactamente qué es lo que predicaba Jesús. ¿Ustedes ya se han preguntado eso? Porque eso es muy importante. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Yo les aseguro, amados,
que si las personas, la mayoría de personas que van a una iglesia se pregunta, sobre todo de iglesias donde no les predican el evangelio, si se hicieran esa pregunta, bueno, al menos ya usarían su mente un poco para saber si lo que están recibiendo es predicación o no es predicación. Y lo que se tendrían que preguntar es, ¿qué predicaba Jesús? ¿Qué es lo que predicaba Jesús? ¿En qué consistía su mensaje? Pues dice Marcos que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que predicaba Jesús. El evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas noticias, excelentes noticias, maravillosas noticias, hermanos. Eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Y son buenas porque en el estado natural del hombre en que se encuentra, obviamente son muy malas noticias. Así que el evangelio consiste en hablar del perdón y no de condenación, de salvación y no de perdición. El evangelio es la noticia más maravillosa que puede escuchar un ser humano sobre la tierra. El mayor mensaje que tú y yo podemos escuchar y que hemos escuchado si somos creyentes es el maravilloso mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a salvar pecadores como tú y como yo. En eso consiste el evangelio, la buena noticia de parte de Dios. Allá en el nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 2, verso 11, se registra que cuando Jesús nació, el ángel anunció que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y eso es lo que es Jesús, un Salvador. Jesús vino a salvar a pecadores culpables como tú y como yo. Permítanme hablarles sobre algunos aspectos del evangelio, amados hermanos, que considero son importantes. Algunos aspectos sobre el evangelio. En primer lugar, trata sobre las buenas noticias con respecto a la verdad. Vuelvo y repito, trata sobre las buenas noticias con respecto a la verdad. ¿Cómo cuál verdad? Bueno, que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos, según 2 Corintios 4:4. Si por favor podemos leer 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esa es la realidad de toda persona que está sin Cristo, que no ama el evangelio, que no ama a Cristo. Está en esas circunstancias. El diablo los tiene cegados, el entendimiento. Y eso éramos nosotros, por supuesto, antes de venir a Jesús. El hombre sin el evangelio es la realidad o la verdad de que está en tinieblas. El hombre sin el evangelio no puede conocer tampoco quién es Dios. Y el hombre constantemente está experimentando precisamente ese estado natural de muerte espiritual. El hombre sin Cristo constantemente está experimentando, aunque puede ver en lo natural, pero en su ser está experimentando precisamente esas tinieblas. Ya lo he comentado en otras ocasiones, que no son pocas las veces cuando una persona que está sin Cristo se habla a sí mismo y dice, la realidad, yo puedo mostrar una cara que todas las puedo poner una cara y hacer que me tengan miedo, pero la realidad es que esas personas dentro de su ser están en tinieblas. Saben que a solas son otro tipo de personas, su corazón está endurecido y pueden ver en sus propios ser que están muertos espiritualmente. El ser humano sin Cristo experimenta las tinieblas de una manera u otra. Así es de que Jesús vino precisamente para enseñarnos quién es Dios. Jesús por eso dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, hermanos,
Jesús es la expresión perfecta de Dios. En segundo lugar, como otro aspecto del Evangelio, el Evangelio trata de las buenas noticias de esperanza, como dice Colosenses capítulo 1, verso 23. Así en verdad, si en verdad, permanecieses fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero ahí está, y sin moveros de la esperanza. La realidad es de que hay una esperanza, y eso es lo que trae el Evangelio, una esperanza a todas las personas. Hermanos y amigos, el mundo sin el Evangelio no tiene esperanza. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. El mundo sin el Evangelio no tiene esperanza. Por eso las personas viven como viven y como vivíamos, porque no teníamos esperanza. Por eso muchos de los dichos que se apropian las personas, de los cuales nosotros nos apropiábamos en otro tiempo, era: vive la vida hoy, que mañana quién sabe. Disfruta. Precisamente ayer estaba mirando, está lindo y todo, pero todo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios, ustedes saben. Pusieron a unas personas mayores de edad y están como en un hospital y les ponen unos cartelones. Y decía ahí el mensaje: ¿qué les dirías? Como preguntándole a esas personas mayores, ¿qué les dirías a los jóvenes que tú no hiciste para que lo hagan? Y todo era en base: disfruta, que yo no disfruté. Haciendo referencia, o sea, a todo. Excesos, y vive tu vida. No rindas cuentas a nadie, que al cabo nadie va a vivir por ti. Y así. Hermanos, la realidad es de que las personas sin el Evangelio no tienen esperanza real. Y por eso tratan de, según, vivir sus vidas al máximo. Disfrutar al máximo. Lo único que eso va a hacer en su propia vida, o las personas que se comen ese cuento, es que van a ir en una espiral hacia abajo. Todo el principio y todo pecado al principio luce muy hermoso, muy llamativo y te promete felicidad. Sin embargo, la realidad es que no va a pasar mucho tiempo cuando tú verás que todo eso era mentira. Las personas tienden a ir en esa espiral, en profundidad todavía de tinieblas. Lo único también que tiene el hombre sin el Evangelio es pesimismo, puras malas noticias. La vida le suena pésimo, todo es malo, todo es pésimo en su propia vida y en todo lo demás. La vida, la realidad es que la vida no tiene sentido sin Jesús. Esa es la realidad. La vida sin Jesús no tiene sentido. Ayer, mientras manejábamos mi esposa y yo a casa, por la tarde noche, mi esposa me hizo un comentario, lo cual se desató en una profunda conversación. Pero mi esposa me decía: qué difícil se vuelve la vida en unas ocasiones. Ese fue su comentario. Y me puse a pensar y dije: es verdad. Todos, con seguridad hemos sentido eso. Aún como creyentes, y para allá voy. La vida se vuelve difícil. Y es una realidad, hermanos, que nosotros experimentamos porque vivimos en un mundo caído. Experimentamos
vivir en un mundo de pecado y la opresión de alguna manera llega y toca la puerta de nuestro corazón y nos hace sentir así. Las presiones de la vida que usted tiene, las presiones de la vida que tenemos en un sentido bueno, en un sentido como usted tiene que proveer, usted tiene que trabajar, usted tiene que esforzarse. Todas esas cosas son buenas, pero de todas maneras en algún momento usted siente el peso de todo eso. Y ese peso lo siente cualquier persona que habita en este mundo. Por eso las personas, ¿qué es lo que tratan de hacer cuando sienten ese peso? Tratan de hacer algo como uso o forma de escape de la realidad. Quieren escapar de la realidad. Y por eso es que caen en abusos, en sustancias, en relaciones ilícitas, que vuelvo y repito, lo único que van a hacer es ir de mal en peor. Y jóvenes, ustedes no están exentos de esto, de sentir esto. Pero su propio corazón les va a incitar, su propio corazón pecaminoso les va a incitar, el enemigo les va a incitar a tratar de huir, de probar según cosas que traen felicidad, cuando en realidad lo único que van a traer son muerte. Y ahí, llegando a casa, es que me siento con mi familia y tenemos que hablar de la gloriosa esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Amados, tenemos que enseñar a nuestros hijos. En algún momento también ellos se van a sentir así. El esposo tiene que ayudar a su esposa. Es normal que en algún momento sentimos eso. Pero precisamente por eso la Escritura nos llama a nosotros a poner nuestros ojos en Jesús, en el Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Nosotros somos personas que tenemos esperanza para esta vida y para la vida eterna. Pensar y meditar en las promesas de Dios, en que no estamos solos, que Dios está con nosotros por más difícil que se vuelva en ocasiones la vida. Eso es lo que trae ánimo, eso recobra ánimo, es el Espíritu Santo que usa esas cosas. Cuando viene la meditación, que nosotros nos volvemos a sentir, como bien dice la Escritura, como un águila que tiene nuevos vuelos, que tiene fuerzas, el búfalo que recobra sus fuerzas. Así nos sentimos en realidad, pero una vez que meditamos en las verdades del Evangelio. Y el enemigo va a tratar de esas verdades ocultarlas de nuestra vista. Pero la realidad, amados, volviendo, es que precisamente el Evangelio se trata de las buenas noticias de esperanza. Hay esperanza en Jesús. Y eso es lo que recobra el ánimo. Meditar precisamente en la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo. Las personas sin el Evangelio están entregadas a una vida de desespero. Es precisamente lo que hablábamos entre familia. Las personas se sienten desesperadas, no hayan qué hacer, no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza en Cristo. Amén. En tercer lugar, el Evangelio trata de las buenas noticias de paz. Efesios capítulo 6, verso 15. El Evangelio trata de las buenas noticias de paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese es el Evangelio, hermanos, también trae paz. Trae paz. Las personas sin el Evangelio son una guerra sin cuartel. Viven en conflicto con ellos mismos y con las personas. Todo el tiempo están enojados, molestos consigo mismos. Y como si no fuera suficiente estarse peleando consigo mismo, pues lo que van a tratar es de pelear con otras personas. Y vemos en el mundo que así está. Nosotros incluso antes de venir a Cristo así vivíamos, algunos de nosotros. Siempre en pleito, una guerra sin cuartel. Las personas interiormente y externamente constantemente están viviendo en conflicto. Las personas sin el Evangelio es una casa en ruinas. En una ocasión un afamado poeta llamado Robert Burns
dijo de sí mismo, hablando de sí mismo: mi vida es como las ruinas de un templo, dijo. Hablando de sí mismo. Mi vida es como las ruinas de un templo. Y precisamente así se siente una persona sin Cristo. Su vida está rota. Es como un templo en ruinas. Bien, hermanos, pues el Evangelio trae restauración precisamente a ese templo en ruinas. Eso es lo que hace el Evangelio. En cuarto lugar, el Evangelio trata acerca de las buenas noticias con respecto a las promesas de Dios, perdón. Efesios capítulo 3, verso 6. Dice Efesios capítulo 3, verso 6. Si me acompañan, por favor, Efesios capítulo 3, verso 6. Dice la palabra del Señor que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Hermanos, el Evangelio son buenas noticias, como ya hemos dicho, pero viene con un cúmulo de promesas. Es como un paquete, si pudiésemos decirlo así. Jesús vino precisamente para revelarnos el corazón amoroso de nuestro Dios. En quinto lugar, el Evangelio trata de las buenas noticias con respecto a la inmortalidad también. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Dice la Escritura: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Para las personas de aquellos tiempos, la vida era simplemente un camino que se dirigía a la muerte. Y es el mismo pensamiento, el de antaño al día de ahora. El pensamiento del día, o el pensamiento de nuestra cultura, ¿cuál es? Por ejemplo, vive la vida, como les decía, que al cabo vida nomás hay una. ¿Y cuántas canciones no hay pensando en eso? Vive la vida, que al cabo la vida es una. Y hay que vivirla. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, lo que hablábamos. Llegamos a la muerte y hasta ahí llegó la vida. Y no hay esperanza. Hermanos, Jesús vino para vencer la muerte y abrirnos el camino a la vida eterna. El cristiano, la persona que pone su esperanza en Cristo, tiene la promesa de la vida eterna. Aunque al mundo le parezca una locura, precisamente porque está en tinieblas, está cegado y no entiende, no le ha resplandido la luz del Evangelio, no le ha resplandido la luz de Cristo. Pero aquella persona que ya está en Jesús, pues en primer lugar, esa es una de las primeras reacciones, uno de los primeros entendimientos. Tenemos vida en este mundo, vida nueva en Cristo, pero tenemos una vida futura, una vida eterna. En sexto lugar, el Evangelio trata de las buenas noticias de salvación, como dice Efesios capítulo 1, verso 13. En Él, o sea en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Evangelio, hermanos, que trae liberación de la condenación del pecado y ofrece el regalo de la vida eterna. Entre muchas otras cosas más, porque hablar del Evangelio, hermanos, es algo amplio.
Pero el hecho, nada más estas cosas que estoy compartiendo con ustedes, debería a nosotros llevarnos a meditar y exaltarnos de gozo y de alegría y dar gracias a Dios. Tú que estás en Cristo, y tú que estás en Cristo que puedas mirar, sin Cristo, perdón, tú que estás sin Cristo acá ahora mismo, deberías mirar y contemplar lo que hay en Jesucristo para todo aquel que viene a Él. Este es el ofrecimiento del Evangelio, por eso son buenas noticias para pecadores. Así que los judíos entendían claramente el mensaje de Jesús. Ellos inmediatamente comprendían que Jesús los estaba llamando a abandonar su pecado y volverse a Dios. Y es lo mismo que hace Dios hoy día por medio de la predicación del Evangelio. Es una buena noticia, pero a su vez es una invitación para que tú que estás sin Cristo te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesucristo. De lo contrario, serás condenado en tus propios pecados. Así es que, hermanos, aquí está Jesús predicando el Evangelio, las buenas noticias. Y estas buenas noticias tienen que ver con un reinado diferente al de este mundo. Hay un rey que gobierna sobre todo, un rey que es soberano sobre todas las cosas, y ese es Dios. No eres tú, no soy yo, por si acaso. Hay un rey que está por encima de todo. Gobierna todo. Él es soberano. Entonces podemos decir que estas buenas noticias, estas excelentes noticias provienen de parte de Dios para nosotros, como dice el mismo texto 14. Volviendo ahí a Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así es de que la idea aquí de este mensaje conlleva la llegada de un rey de su reino, tal cual como se había profetizado desde el Antiguo Testamento, hermanos. Verso 15. Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que vemos en el verso 15 es la expresión se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir esa frase? El tiempo se ha cumplido. Bueno, hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios ya había anticipado, ya había dicho que enviaría a un Salvador a este mundo. Y en Jesús precisamente se cumplió esa profecía. Eso está en Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, observen, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. Así que, hermanos, Jesús apareció en el plan soberano de Dios. La hora se había llegado, el tiempo que se llevara a cabo el cumplimiento de dicha promesa había llegado. Y es así, hermanos, como el reino de Dios se acercó a las personas. Dios, en la persona de Jesucristo, había hecho su aparición pública. El reino de Dios se ha acercado. Como ya dije, ese reino se acerca por medio de la persona de Jesucristo. El reino de Dios se acerca por medio de la persona de Jesús y de su mensaje. Dicho en otras palabras, en cada corazón donde se encuentre Jesús, ahí está Él reinando. Donde está Jesús, ahí está reinando. Su reino está en nosotros y entre nosotros. Amén. Esa es la realidad. En tercer lugar, y de manera más breve, vamos a ver las demandas del reino de Dios, que esto es sumamente importante. Verso 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es sumamente importante, hermanos. Observando una vez más el Evangelio según Jesucristo. Jesús estaba predicando y parte de su mensaje o de su predicación
contenía este llamado: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pastor John MacArthur dice bien que hoy día se habla de varios evangelios. No es que haya varios, pero hay muchos o variados evangelios que se predican hoy día, pero que no son evangelios o no es evangelio según Jesucristo. Y eso es una gran verdad. Hoy día se predica, pero se predica una fe, por ejemplo, una fe en Dios, pero sin el arrepentimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Han colocado en primer lugar la fe y después el arrepentimiento, si es que lo colocan. Hermanos, no puede haber salvación sin arrepentimiento. Primeramente es arrepentimiento. Arrepentimiento y entonces sí, fe. Y lo que Cristo ofreció y sigue ofreciendo a sus oyentes es un lugar en el reino eterno, la salvación, pero por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio en su manera de pensar en lo que respecta a Dios y a este mundo. La forma de pertenecer al reino de Dios es a través de reconocer que no hay nada que puedas hacer tú para salvarte. Debes reconocer que la lucha no la ganarás tú, no la ganaremos nosotros. El Evangelio conlleva el mensaje de arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este pasaje, de estos dos versos? Número 1, Dios está más interesado en la opresión del pecado más que de la opresión civil. Los israelitas, al escuchar el mensaje de Jesús y escucharlo predicar, pues ellos estaban sumamente sorprendidos. A ver, ¿qué es este nuevo mensaje? ¿Cómo? ¿Cómo que arrepiéntanse y crean en el Evangelio? O sea, somos israelitas, pueblo de Dios. Ese mensaje es para los gentiles. Pero ¿para quién era la predicación de Jesús? Para los judíos, hermanos. En primer lugar, el mensaje del Evangelio fue para el pueblo de Israel, para los judíos. Y Dios los estaba llamando precisamente a ese pueblo para que se arrepintiese de sus pecados. Hoy día, en las iglesias cristianas, abunda el pensamiento de que el mensaje del Evangelio precisamente no es para los cristianos. Que el arrepentimiento es para los que no conocen a Jesús. Eso de venir a la iglesia y escuchar acerca del arrepentimiento, no, eso no es conmigo, yo soy cristiano. Amados, el arrepentimiento es la puerta de entrada para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. No se puede ser nacido de nuevo, no se puede ser un verdadero creyente si alguien no se arrepiente en primer lugar de sus pecados. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, como les dijimos, un cambio de dirección en su manera de pensar con respecto a Dios y a sí mismo. Una de las primeras reacciones en una persona que escucha el Evangelio y que Dios lo hace nacer de nuevo, es precisamente ver la grandeza de Dios, algo que en su mente no estaba, y ver su pecaminosidad. Y el hombre comienza a llorar y gemir precisamente porque entiende que está en graves problemas delante de Dios si no se arrepiente de sus pecados. Tristemente hoy día las personas ya no lloran por sus pecados. Y no solamente estamos hablando de personas que no son creyentes, sino que muchos que se consideran creyentes están viviendo vidas o dobles vidas, vidas sin santidad, sin temor a Dios. Hoy las iglesias sí están llenas de personas, pero no sienten dolor, no ven su propio pecado, no caminan por tanto como tal.
coquetean con el pecado, viven vidas ocultas. Amados, el Evangelio es necesario el Evangelio y la predicación del Evangelio para que las personas por medio de ese mensaje vengan al conocimiento de Dios. Pero no solamente para aquellos que están sin el conocimiento de Dios. El Evangelio es necesario, la predicación del Evangelio es necesaria para nosotros también como creyentes. Todos los días debemos predicarnos el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos los días lo olvidamos. Todos los días olvidamos de quién es Dios, quién somos nosotros, lo que Él ha hecho en nuestras vidas en Cristo. Hoy no hay más lloro, no hay más lamento. Por eso en ocasiones vivimos vidas vacías también y se parecen mucho a la de los gentiles o las personas que están sin Cristo, amados. Tengamos cuidado de eso. Meditar en el Evangelio es necesario para nosotros hoy día también. Ciertamente, vuelvo, insisto, ya no para salvación, pero sí para caminar en santidad, en santificación de nuestras vidas. Amén. Así que ahí está Jesús predicando, y las personas dicen, ¿qué es este nuevo mensaje? ¿Qué es lo que sucede con muchas personas, no? Que sobre todo también que vienen a nuestra iglesia, que la gran mayoría se queda por la gracia de Dios y entienden. Pero hay muchos que inevitablemente, hermanos, llegarán acá y estar escuchando un mensaje acerca del arrepentimiento, del Evangelio. Oye, ¿qué onda? Yo esperaba que me vinieran yo vine acá esperando que me saliera el pastor predicando de que yo todas las puedo, que soy un campeón, que puedo ser exitoso en la vida, que Dios me hizo para ser próspero, para vivir en riqueza y no en pobreza, y me sale con que me tengo que arrepentir. Era lo mismo que estaba sucediendo a los oyentes de Jerusalén, de Israel. No, algo no cuadraba en sus mentes. Dios tiene un mensaje y es el Evangelio. Eso es en segundo lugar, hermanos. La predicación es la obra más importante que se puede hacer en el mundo. No hay otro trabajo más importante y urgente que la predicación. Y hermanos, muy importante también aclarar esto. Cuando hablamos de predicación, no solamente nos referimos, aunque es en primer lugar, pero no nos referimos exclusivamente a un predicador que está en un púlpito, en una iglesia. Esto tiene connotación de que todos aquellos que hemos sido alcanzados por ese mensaje, el Evangelio, nosotros también nos volvemos proclamadores. Porque como les dije, ¿qué significa predicación? Proclamar un mensaje. Y en ese sentido, todos somos predicadores. Todos deberíamos ser predicadores. Todos deberíamos ser proclamadores del mensaje, del Evangelio, de las buenas noticias de Dios en la persona de Jesucristo. Me encanta cuando hay hermanos y me dicen, pastor, tengo una persona que quiere escuchar del Evangelio, puede venir a que les explique el Evangelio. Me encanta cuando lo hacen así, pero amados, lo entendemos. Pero aquí tratamos de enseñar en nuestra iglesia como parte de nuestra responsabilidad como creyentes delante de Dios, es de que nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio. Tú y yo estamos llamados a proclamar las buenas noticias de Jesucristo. Así es de que nunca pienses que el mensaje del Evangelio tendrá más eficacia en mi boca que en la tuya, porque no se trata del predicador, no se trata de nosotros, se trata del mensaje. Así que Dios está comprometido no con quien predica, Dios está comprometido con su mensaje. Debemos entender eso, amados.
Dios no me va a usar más a mí que a ti. Dios te puede usar a ti como no tienes idea. Solo es que en el poder del Espíritu Santo te atrevas, confía en el Señor y habla. Comparte. Muchas personas me dicen, todavía me preguntan, hermanos, ¿no te sientes nervioso a la hora cuando te subes ahí? Hermanos, yo desde que estoy ahí, yo estoy temblando. De veras. En primer lugar, porque voy a estar predicando la palabra de Dios delante de Dios y de parte de Dios. Pero yo cuando me subo acá, yo no vengo en mis fuerzas. Yo le digo al Señor, habla. Así es de que, hermanos, no te dejes intimidar por el temor. Proclama, habla. Amén. La fe viene por la predicación, recuerden eso, pero por la predicación de la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír. Hay personas que dicen, pastor, yo quisiera tener una fe robusta. ¿Estás expuesto a la palabra de Dios? No, pues vengo una vez al mes. Amado, no hay forma de crecer en una fe robusta a menos de que nosotros, tú y yo, estemos expuestos a la palabra de Dios. Esa es la realidad. Por tanto, es la palabra de Dios que Dios usa para la salvación de pecadores. Es la palabra de Cristo. Por eso es de que nosotros no hacemos mucho énfasis, amados. No que no lo hagamos y no que no sea importante, pero no hacemos énfasis, por ejemplo, en los testimonios. Vuelvo e insisto, no que no sean importantes, es parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es bueno compartirlo. Pero ya también han llegado y nos han preguntado, hermano, ¿no hay tiempo aquí de exponer testimonios? No, acá no, hermano, acá se predica la palabra. Hay tiempos. Pero es que yo quiero un espacio, me gustaría explicar lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay mucha gente afuera. Hay mucha gente afuera. Y esa es una realidad, amados. A mí me encanta que me digan sus testimonios. Ayer precisamente un hombre me estaba contando su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y todo. Y me glorío en Cristo, gracias a Dios por la vida del hermano. Pero hermanos, no son los testimonios que van a salvar a las personas. Es la palabra de Dios predicada. El evangelio de las buenas noticias de parte de Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Así es de que estoy terminando. Dios se ha acercado a ti y a mí. Es así como Dios se acerca a las personas por medio del evangelio de Jesucristo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55, 6. Hermanos, yo termino con esto. Todo aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo pertenece al reino de Dios. El reino de Dios está en usted y está en medio de nosotros. Por eso cuando venimos acá, sí es algo especial. La misma escritura nos enseña, Efesios, un pasaje por excelencia. Cristo se pasea en medio de su iglesia, en medio de los suyos, de sus santos redimidos, a los cuales Él vino a salvar usando su mensaje, el evangelio, y mediante su vida en la cruz del Calvario. Así es que hay bastantes razones para nosotros gozarnos, alegrarnos en Dios, levantarnos sobre nuestros pies y comenzar a cantar al Señor. Amén. Hagamos eso en esta tarde.